Para dar respuesta a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. Creo que, en primer lugar, agradecer las intervenciones de la mayoría de los grupos parlamentarios y centrarnos en realmente el objeto de la convocatoria, aunque evidentemente hay cuestiones que no voy a dejar de pasar y de responder porque creo que merecen la pena y porque además forman parte del debate no solamente en esta tribuna, objeto de la comparecencia, sino también de estas últimas semanas. La señora Gamarra, bueno, pues no ha habido ninguna propuesta, no hay alternativa. En fin, ya por descarte se han dedicado a lo que se han dedicado y lo que me referiré posteriormente. Menos mal que ustedes no venían a insultar. Pero sí quiero hablar de algunas cuestiones que usted ha hecho referencia, en primer lugar, de la economía, porque creo que es importante, ¿no? Esta semana, precisamente, además, que vamos a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre cuál va a ser definitivamente el crecimiento económico del año 2022, las previsiones también que han arrojado otros organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, de crecimientos por encima del 5% en el año 2022, de cerca del 1,2% en el año 2023, muy por encima de Alemania, con unas previsiones de crecimiento del menos 0,6%, en Italia del 0,3%, del 0,4% en Francia. En definitiva, señorías, estamos doblando y superando ampliamente las cifras de crecimiento económico de las principales economías europeas. No lo digo como autocomplacencia, al contrario, lo digo simplemente como el contexto económico en el que se está desarrollando, bueno, pues, la evolución de nuestra economía y poner en valor, evidentemente, que muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país vinculadas con estos datos económicos, pues tienen que ver con el hacer de este Gobierno en Bruselas y también en España. Pero bueno, en todo caso, me voy a referir, señora Gamarra, en este bloque de la economía y también del Consejo Europeo, a algunas frases que usted ha venido diciendo a lo largo de estas últimas semanas y meses para, bueno, pues, contrarrestar también algunas de sus críticas que, a mi juicio, son injustificadas. Usted llegó a decir, señoría, el pasado 12 de julio, en el debate sobre el Estado de la Nación, lo siguiente. Dijo: ¿por qué si España depende menos del gas ruso que Alemania, nuestra inflación es 2 puntos superior? Y usted concluía: el problema es usted, señor Sánchez. Eso es lo que decía en el mes de julio. Bien, bueno, pues resulta que España ha cerrado el 2022 con la inflación más baja de toda Europa. Eso no significa que nos conformemos con que tengamos una inflación de 5 puntos, pero es evidente que son 4 puntos por debajo de la media de la eurozona y más de 4 puntos por debajo, por ejemplo, de Alemania. Es decir, no estamos en relación con nuestros principales competidores comerciales perdiendo competitividad, ¿no? Por tanto, si usted decía que el problema era yo, pues supongo que usted, si piensa eso en julio, que la culpa era de Sánchez, ahora no pensará, por lo que yo he inferido de su intervención, que el mérito sea de Sánchez. En todo caso, señoría, sí le diré que en lo que podemos estar de acuerdo es que en el mérito, desde luego, no va a ser suyo, porque ustedes no han apoyado ninguna de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de España para poder rebajar la inflación y controlar. Fíjese, el otro día leía un dato interesante porque desde el pasado mes de mayo España, y seguimos, lo he dicho en mi primera intervención y lo vuelvo a subrayar hoy, no nos damos por contentos con estas cifras de paro, pero desde el mes de mayo del año pasado España viene registrando y manteniendo un nivel de desempleo por debajo de los 3 millones de parados y paradas. Insisto, sigue siendo alto en comparación con los principales socios europeos y la media europea, pero esto es algo que no sucedía en España desde el año 2008, señoría. Estamos en el año 2023. Y digo todo esto, señoría, porque usted dijo en una de sus múltiples manifestaciones que la reforma laboral era delirante. Usted calificó la reforma laboral acordada con los empresarios y con los sindicatos de delirante. Bueno, pues se cumplen 10 meses, señorías,
desde que se puso en marcha esta reforma laboral. Y el balance es el siguiente. Tenemos un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social con más de 20 millones de trabajadores afiliados, en concreto 20.300.000 casi. 800.000 afiliados y afiliadas más que antes de la pandemia y 470.000 afiliados más en el año 2022. 2.300.000 contratos indefinidos más que hace un año. Y recordemos que uno de los principales problemas que tenía nuestro mercado de trabajo era la precariedad y la temporalidad. 3 de cada 4 jóvenes tiene un contrato estable, 30 puntos más que antes de la reforma laboral. ¿Sigue siendo un problema la precariedad? Lo sigue siendo. ¿Tenemos un problema en el paro juvenil? Lo seguimos sufriendo. Pero es evidente, señoría, que esta reforma laboral, en sus primeros 10 meses de andadura, parece que está atacando y atajando los principales males endémicos del mercado laboral. La duración media de los contratos ha aumentado en un 25%. La tasa de paro más baja de los últimos 15 años. Especialmente entre las mujeres tenemos una afiliación récord en la población femenina, más de 9 millones, en concreto 9.500.000 mujeres están afiliadas en la Seguridad Social y los jóvenes que están en un mínimo histórico, me refiero a la tasa de paro. Es evidente, señorías, lo vuelvo a insistir, que da muchísimo por hacer. Seguimos teniendo el paro más alto de Europa, como lo hemos tenido siempre, señorías. Pero si estos datos les parecen malos a la oposición, a la bancada del Partido Popular, digo yo que le parecerán horribles pues los 6 millones de parados que llegamos a tener con gobiernos del Partido Popular o el 57% de paro juvenil que tuvimos durante 4 años. Claro, dijeron ustedes que estaríamos a la cola de Europa en crecimiento económico. Igual, en fin, creo que hasta incluso ganaría en eficacia parlamentaria, si me permite, en fin, como adversario parlamentario, en fin, un consejo, ganaría usted en eficacia parlamentaria si reconociera algún mérito de este Gobierno. Porque, claro, decir que la economía española no está liderando el crecimiento económico en Europa es no pelearse con el Gobierno de España, es pelearse contra la realidad, señoría. Mire, ustedes decían y dicen, sostiene usted aquí, que España está a la cola de Europa en crecimiento económico. Pero España ha cerrado el año 2022 creciendo por encima del 5%, que es la cifra más alta de todos los grandes países europeos. En el debate del Estado de la Nación, señoría, yo hablé desde esta tribuna de una previsión de crecimiento para el año pasado del 4% y finalmente ha sido del 5%. Y para el año 2023, pues lo que deseo es esto, que pase lo mismo, que ustedes vuelvan a equivocarse por catastrofismo y que yo vuelva a equivocarme porque me quedo corto. Esta es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, señoría. Porque, en fin, ustedes recuerdan, señora Gamarra, cuando pronosticaron que España tardaría 4 años en vacunarse. Y España dio ejemplo de todo lo contrario al mundo, alcanzando un 90% de vacunación en pocos meses. Bueno, es verdad que usted pronosticó que Pablo Casado sería presidente del Gobierno, no lo hizo una vez, sino unas cuantas veces, y estamos donde estamos. Pensiones, señoría. Ustedes, y luego entraré a responder de nuevo a la señora Arrimadas, en fin, yo no entiendo esta manía que tiene la derecha, o las derechas en este caso, porque ahí lógicamente ha sido más la señora Arrimadas que usted, señora Gamarra. No entiendo por qué ustedes confrontan a generaciones, a los jóvenes con los mayores. Pero ustedes no apoyaron la revalorización de las pensiones, dijeron que el sistema no era sostenible, bueno, y lo dijeron ustedes que cuando estaban en el Gobierno esquilmaron nada más y nada menos que 69.000 millones de euros, tengo aquí apuntado, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y han disuelto ustedes, cuando gobernaron, con su contrarreforma de las pensiones, el Pacto de Toledo, que suponían, entre otras cosas, pues bueno, ese incremento del 0,25%. Bueno, este Gobierno lo que ha hecho ha sido reconstruir el Pacto de Toledo, señoría. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido dar cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo. Y además lo hemos hecho con el acuerdo de los agentes sociales y económicos y, evidentemente, sin su apoyo. Y por eso, pues hoy las pensiones, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, suben un 8,5% en lugar de un 0,25%, que es lo que ustedes implementaron. Y, por cierto, no se nos olvide, un 15% de subida también para las pensiones no contributivas. Fíjese, con el modelo del Partido Popular, una pensión media hubiera subido, en este contexto, señoría, 2,39 euros de euro. Es decir, ustedes se gastaban más en enviar la carta a los pensionistas que en subirles la pensión. Esto es lo que han hecho cuando ustedes gobernaban. Y con este Gobierno, pues la pensión sube
107 euros, como bien recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 1.500 euros al año. Y lo hacemos mientras, bueno, pues rellenamos la hucha de las pensiones que ustedes esquilmaron en estos presupuestos generales del Estado y que ustedes pues no han votado a favor, como es lógico, como no hacen siempre, pues estamos por primera vez inyectando más de 2.000 millones de euros al fondo de reserva. Y, por tanto, la respuesta, señorías, pues yo creo que es sencilla y es lo que realmente a ustedes les duele, y es que la dignidad salarial y la dignidad laboral pues también llena la hucha de las pensiones y garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Si no, mire cómo están subiendo los ingresos públicos de la Seguridad Social por encima del 8% y cuánto está subiendo los gastos vinculados con las prestaciones sociales de la Seguridad Social. Un poco por encima del 6%. Es decir, señoría, estamos ahora mismo registrando más ingresos públicos de los gastos que tenemos en el sistema de la Seguridad Social. Pero bueno, en todo caso, señorías, a ver, todas estas cosas que yo le cuento a la señora Gamarra y al Grupo Parlamentario Popular, pues le entran por un lado y le salen por otro. Por aquí de lo que estamos hablando, señorías, es de un plan oculto por parte del Gobierno de España y del malvado Sánchez, que, en fin, que ¿de verdad usted, señoría, se cree? Es que lo tengo aquí apuntado. Que en España está en marcha un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía, tal y como se proclamó en la concentración de la Plaza de Cibeles del pasado sábado. ¿Sí? Dice que es el Club de la Comedia. Efectivamente, es el Club de la Comedia. De verdad, señora Gamarra, ¿piensa que España va camino de una dictadura? ¿De verdad? ¿De verdad creen ustedes que España transita, porque es lo que dijeron, ¿no?, en la manifestación, hacia un régimen colectivista de estilo bolivariano? No, lo están diciendo también en su bancada también. ¿Seriamente lo piensa? No se ría porque es muy grave, ¿no? De verdad, ¿lo piensa usted, señoría? Porque si lo piensan, a mí todo esto me parece gravísimo. Es que me parece de una gravedad extrema. Me parece, en fin, que Silencio, por favor. Lo que no entiendo es por qué se tomaron el fin de semana libre y no acudieron a la manifestación de Cibeles del pasado sábado. No sé qué razón había tan importante para no acudir a esa manifestación, señora Gamarra, cuando de lo que estábamos hablando es de salvar la patria. En eso, de todas formas, señorías, he de reconocerle, tampoco se lo cree usted mucho, señora Abascal, una cierta coherencia a la ultraderecha que no reconozco en ustedes. Porque si sostienen estas afirmaciones, a mi juicio disparatadas, sobre estos terroríficos, en fin, peligros que acechan a la nación española cada vez que ustedes están en la oposición y nosotros, pues en fin, tenemos el honor de estar en el Gobierno, pues hombre, por lo menos den la cara y no se vayan de fin de semana. Aunque la verdad, señora Abascal, estamos aún esperando su salvífica moción de censura para rescatar a España del colectivismo chavista. De todos modos, la cosa, me permitirán, es algo extraña. Señora Gamarra, señora Abascal, es algo extraña, ¿no? Porque ustedes, junto con sus socios de ultraderecha, pues denuncian que existe una amenaza de que se incumpla la Constitución. ¿Y qué hacen ustedes para impedirlo? Pues incumplir la Constitución durante 5 años. Y esto, fíjese, señora Gamarra, no es lo único raro, porque también, como bien ha dicho antes algún otro portavoz, es un tanto extraño ir a defender la Constitución en compañía de gente que lleva banderas preconstitucionales. Y también es extraño acudir en socorro de la democracia y la Constitución española con los herederos de la dictadura. Pero, en fin, ustedes y sus aliados pues tienen estas cosas, ¿no? De modo que ustedes, bueno, pues denuncian que la democracia está en riesgo,
pues que España está a punto de convertirse en una dictadura. Escuchaba a la señora Ayuso el otro día, ¿no?, decir que era una república, sí, plurinacional, feminista, no sé qué más cosas así. Y lo que hacen usted, señora Gamarra, y el señor Feijóo es irse de fin de semana y mandar a unos colaboradores de Tercera a acompañar al señor Abascal en la plaza de Cibeles. En fin, yo no sé, señorías, si esto será un plan oculto, pero desde luego muy urgente no parece, tal y como se toman ustedes estas cuestiones. Pero, en fin, hay un plan oculto, señorías. Hay un plan oculto, es lo que dice la derecha, lo que dice la ultraderecha, tan oculto, que solamente lo conocen ellos. Y yo le digo con todo el respeto, señora Gamarra, que sabe que le tengo. ¿Sí? Eso, señora Gamarra, no se lo cree ni usted. No se lo cree ni usted. Fíjese, señoría. Además, hablando de usted, es mucho decir que no se lo crea, porque usted se creyó que Rajoy era una bendición para España. Al poco tiempo creyó que Soraya Sáez de Santamaría era la solución para España. Un poco tiempo después creyó que Pablo Casado era la esperanza para España. Y más tarde ha creído que Feijóo era la condición necesaria para que España saliera de la crisis. Y cuando toque, pues usted volverá a creerse Silencio, que por favor. el mirlo blanco para España será uno u otra que aún no sabemos. En suma, señora Gamarra, que ni usted se cree, en fin, este cuento del plan oculto, creyéndose las cosas que hemos tenido que escuchar aquí. Le voy a decir, señoría, cuál es el plan. Y, por cierto, no es nada oculto, porque es el plan que se vota aquí, en el Congreso de los Diputados, la mayoría parlamentaria. Nuestro plan es proteger a la mayoría social de este país. El plan es repartir los esfuerzos de manera equitativa, para que aporten más los que más tienen. El plan es proteger a los pensionistas, proteger a los estudiantes, proteger a los trabajadores. El plan es tan poco oculto, como he dicho antes, que lo votamos aquí, al tratar, por ejemplo, el sexto paquete de medidas. Y lo cierto, pues, señoría, es que ustedes, pues, ese plan, pues, ¿qué quiere que le diga? Que no les va. A ustedes les van otras cosas. A ustedes les va, pues, lo que hicieron hace 10 años, amnistías fiscales, congelar el salario mínimo interprofesional, congelar las pensiones, recortar la sanidad pública, olvidarse de la dependencia. En fin, les va a cargar los esfuerzos de la crisis sobre la mayoría social para defender a las minorías de privilegiados a las que ustedes sirven. Pero bueno, en todo caso, señorías, la verdad es que les veo muy participativos en este debate. Hay otra cosa grandiosa en las proclamas de su manifestación del sábado, señora Gamarra. Digo Silencio, su manifestación porque entiendo que usted la apoyaba, aunque usted no estuvo ese fin de semana. Señora Gázquez, silencio, por favor. A ver, según el Partido Popular, señorías, los únicos partidos que defienden la democracia y la Constitución son los que acudieron a la manifestación del pasado sábado en Cibeles. Pues, hombre, la verdad, señora Gamarra, es que la suya es una democracia un poco triste y limitada. Porque si solo puede elegirse entre el Partido Popular y Vox, que es una escisión del Partido Popular, pues como que no hay mucha elección, ¿no le parece? Otra rareza más. Esta es suya. El día que la democracia estaba amenazada en Brasil por una turba de gente que ocupa las principales instituciones del país, igual que sucedió también en Estados Unidos, ese día usted tuvo la idea de poner el siguiente tuit. Contigo en España es solo un desorden público. Eso es lo que puso la señora portavoz del grupo parlamentario. Pero bueno, si es que les estoy dando la razón, ¿por qué no me dejan ustedes explicarme? Esto es lo que puso la señora Gamarra el día en el que se estaba intentando dar un golpe de Estado en Brasil. Solamente estoy contextualizando el tuit y evidentemente, pues explicando lo que pasó. Evidentemente, lo que hacía la señora Gamarra era referirse a mí.
Entiendo, ¿no? Eso lo he pillado. Y entiendo además que... Silencio, por favor. Entiendo que lo hacía por la reforma del Código Penal que aprobó la mayoría parlamentaria de esta Cámara. Y al respecto me gustaría, en fin, decirle varias cosas de interés. Primero, este Gobierno, señoría, está firmemente comprometido con el compromiso de regeneración democrática emanado de la moción de censura del año 2018. Si examinamos su gestión pasada y la comparamos con la nuestra, señoría, a lo largo de estos últimos 4 años en materia de lucha contra la corrupción y de regeneración democrática, es que no se admite comparación. No se admite. Mire, con ustedes en el Gobierno, pues la corrupción llegó a ser la segunda principal preocupación de los ciudadanos. Hoy, si se ve cualquier estudio demoscópico, señoría, pues está en el número 18. Cuando ustedes estaban en el Gobierno, señora Gamarra, ustedes cambiaron los plazos de la ley de enjuiciamiento criminal, entre otras cosas, para favorecer la impunidad de los casos de corrupción. Redujeron el número de policías y de la Guardia Civil. Hoy hay 30.000 efectivos más de los que había en el año 2017. Y ustedes aprobaron una amnistía fiscal en el año 2012 por la que se estima que se beneficiaron políticos y también empresarios inmersos en las 11 tramas más importantes de corrupción en nuestro país. Con la reforma del año 2015 que ustedes hicieron y a la que usted hace referencia y su partido constantemente y que evidentemente nosotros enmendamos en esa reforma del Código Penal que usted critica, ustedes realmente lo que hicieron fue, de nuevo, tratar de resolver un problema político con el Código Penal. Y eso, además de provocar una inseguridad jurídica que alertó el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado entonces, pues, hombre, agravó el problema en Cataluña y, encima, no evitó el referéndum ilegal en el año 2017. A ver, yo entiendo que quizá esta reforma pues, no sea tan buena para su partido con el largo historial de apropiaciones indebidas que les precede. Pero, hombre, yo creo que para España sí que ha sido una buena reforma. Porque, fíjense, deja de meter en el mismo saco la gestión indebida de fondos públicos con el robo de fondos públicos para uso privado, que no es lo mismo, señoría, que no es lo mismo. Fíjese, Bueno, pero es que ustedes hablan mucho, cuando les conviene, de la Fiscalía General, hablan ustedes también mucho de los informes del Consejo General del Poder Judicial. Pero recordemos lo que decía, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado sobre esta reforma que ustedes hicieron en el año 2015. Decía lo siguiente: yerra, se equivoca el legislador al considerar que la malversación es una administración desleal cometida por funcionario público. Y ello en un doble sentido. En efecto, y en primer lugar, la malversación no es un delito patrimonial cometido por un funcionario público. Es, para la doctrina ampliamente mayoritaria, un delito especial propio, autónomo, que desde una lectura constitucional no solo protege el patrimonio público, sino también la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos del Estado. Y continuaba el informe de la Fiscalía. No se entiende por qué desaparece el subtipo agravado de que el hecho recaiga sobre bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico. Y concluía que lo mejor sería, la Fiscalía General del Estado decía esto, dejar el tipo como está actualmente por las razones expuestas al inicio. No parece que se haya meditado suficientemente sobre la trascendencia del cambio. Y decía otro tanto de lo mismo también el Consejo General del Poder Judicial, que evidentemente emitió un informe en contra de la reforma que ustedes hicieron para cosas que nada tenían que ver, en este caso, con la malversación, sino evitar, bueno, pues lo que se produjo, por desgracia, en el año 2017. Por tanto, detrás del ruido, señoría, que ustedes siempre generan, también hay silencios. Y ustedes callaron ante informes rotundos que les advertían en contra de esta reforma del Código Penal. Insisto, la Fiscalía General y el Consejo General del Poder Judicial. Y aún así, ustedes siguieron adelante, ignorando estos informes. Sobre el otro apartado de la reforma, la famosa sedición, señorías. A ver, la pregunta que yo hago a esta Cámara: ¿es bueno para España homologar nuestra legislación a la legislación europea? Yo creo que sí lo es, señoría. Porque avanza la armonización legislativa con nuestros socios europeos. ¿Y qué supone esa armonización? Pues, hombre, yo creo que, además de clarificar nuestro ordenamiento jurídico, dos objetivos relevantes que creo que pueden ustedes compartir. Primero, eliminar trabas de otros países de la Unión Europea ante las euroórdenes.
que estamos sufriendo, señoría, que estamos sufriendo desde el año 2017. Y, en último término, facilitar con ello las extradiciones. ¿Qué hacemos con la nueva regulación? Pues no solamente actualizar un delito que tuvo a lo mejor su razón de ser cuando había alzamientos militares hace 200 años, pero por mucho que griten y sobreactúen, pues España lo que está haciendo es adecuarse, homologarse a Europa, a la que se prevé también una legislación penal, bueno, pues acorde con las principales democracias europeas. ¿A quién nos estamos homologando, señorías? A Alemania, a Francia, a Italia, a Suiza, a Bélgica. En fin, no son democracias fallidas con estados de derecho frágiles. Repito, señora Gamarra, Alemania, Francia, Italia, Suiza o Bélgica. ¿Les dice algo esta lista de países? ¿Se despenalizan las acciones del año 2017? No. ¿Significa eso que desprotegemos nuestro ordenamiento jurídico, que limitamos la capacidad al enfrentarnos a determinadas amenazas? Pues en absoluto, señorías. Pero, en fin, yo sé que esto a ustedes, en fin, les importa poco todos estos argumentos, en lo que están es en el ruido, que no atiende a razones, por muy poderosas que éstas sean. Por cierto, señoría, en fin, ninguna lección sobre el compromiso del Gobierno de España con el feminismo y en la protección de las mujeres. Ninguna. Fíjese, los datos están aquí. Hemos destinado la mayor partida presupuestaria de la historia en la lucha contra la violencia de género. 261 millones de euros en el año 2023 vamos a destinar. Hemos aumentado en más de un 50% desde julio del año 2018 los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil dedicados a una tarea que es de Estado, que es la lucha contra la violencia de género. Hoy hay más de 25.000 agentes de la Policía y de la Guardia Civil que participan en Biogen, el doble que en el año 2018 cuando llegamos al Gobierno. Y con esta ampliación, hoy están protegidas 43.670 mujeres frente a las 31.268 mujeres que había en julio de 2018 cuando llegamos al Gobierno. Hemos aprobado, señorías, en fin, hemos creado los centros de atención integral 24 horas a las víctimas. Hemos aprobado una ley de protección integral a la infancia, a la adolescencia, que incluye también la protección de las hijas y los hijos de las víctimas de violencia de género. Hemos reconocido prestaciones de orfandad a los hijos y a las hijas de las víctimas de violencia de género. Señoría, y hemos aprobado leyes, efectivamente, como la Ley de Libertad Sexual, que no solamente a juicio del Gobierno de España, sino también de los grupos parlamentarios que la apoyaron, lo que hacen es eso. Es tratar íntegramente la violencia sexual y el objetivo de esta ley es claro y no es otro que el de proteger a las mujeres. Por tanto, señora Gamarra, ninguna lección a este Gobierno en su compromiso con la protección de las mujeres. Pero volvamos a su famoso tuit de Brasil. Contigo en España es solo un desorden público. Señora Gamarra, eso es lo que dijo usted en su tuit. Ni siquiera condenó el golpe. Atacó directamente al presidente del Gobierno de su país. Desaprovechó usted la oportunidad para apoyar la democracia en Brasil, para condenar el asalto de los ultras a instituciones democráticas. Y sigue desaprovechando la oportunidad de romper con gente muy parecida a quienes se manifestaron en Brasil en contra de esas instituciones que están en nuestro país y que siguen siendo sus socios en gobiernos como, por ejemplo, el de Castilla y León. Por tanto, señora Gamarra, no lo olvide. El Gobierno que sufrió ese golpe en Brasil es el Gobierno de Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores. El golpe lo sufrió la democracia y lo dieron unos que se parecen mucho a otros que lo hicieron o lo intentaron hacer en Estados Unidos y con quienes ustedes gobiernan en Castilla y León. Perdón, no Castilla-La Mancha, sino Castilla y León. Señor Abascal, en fin, después de la verdad es que me cuesta mucho seguirle el hilo, lo reconozco. Es usted mucho más inteligente de largo que yo, mucho más. Pero tengo que decirle algunas cosas. Mire, después de escucharle, casi como que me tranquilizan sus palabras. Porque un partido para quien los mejores demócratas son Bolsonaro y Trump.
Un partido para quien el cambio climático es un camelo, es un fanatismo religioso y no una evidencia científica. Un partido que esparció dudas sobre la vacunación de la COVID. Hoy incluso usted ha vuelto a recuperar el raca-raca de los chinos, ¿no? Un partido para quien el feminismo es, bueno, pues ser poco menos que feminazi. Un partido para quien los homosexuales o la homosexualidad es una enfermedad. Bueno, háblelo con el señor Espinosa de los Monteros. Silencio, por favor. En fin, viniendo de un partido así, como que casi me tranquilizan todos los insultos que ustedes me profieren. Pero vamos a hablar un poco del plan oculto, porque yo sé que ustedes son los autores intelectuales de este tema del plan oculto y luego pues les han comprado, evidentemente, sus socios del Partido Popular esto del plan oculto. Y en esto hay que decir que ustedes, señora Abascal, pues tampoco son muy diligentes en esto del plan oculto, ¿no? Porque, hombre, después de anunciar el 9 de diciembre del año 2022 una moción de censura porque las libertades, cito textualmente su intervención, estaban amenazadas en España y porque estaba en marcha un autogolpe como el de Castillo en Perú, pues, hombre, llevamos 45 días, señora Abascal, y usted sigue sin presentar la moción de censura. Al principio yo lo atribuí pues, a lo que decía usted de que había que buscar un candidato o candidata. Luego pensé que, hombre, que se debía a las Navidades, como le pasó en verano. Las comidas, las cenas de amigos, las cenas de trabajo. Pero, hombre, señora Abascal, hace más de medio mes que se apagaron las luces de Navidad hasta en la ciudad de Vigo. Ya no queda turrón. Seguimos en las mismas. ¿Acaso usted creía, pues bueno, pues que sí, que la amenaza era grave, pero desde luego no creía que la amenaza era inminente, porque sigue mano sobre mano? Yo, si me permite un consejo, y se lo doy, en fin, gratis, espabile, que se le echa el tiempo encima. Pronto llega la Semana Santa y va a tener usted los mismos argumentos para tener que esperar a después de la Semana Santa. Pero en todo caso, como le dije a la señora Gamarra, pues el plan será oculto, pero evidentemente no parece muy urgente, dada la parsimonia con la que usted se toma y usted es su trabajo, ¿no? Aunque, bueno, en esto de la moción de censura, como sucede también con todo su trabajo parlamentario, en fin, no parece que la España que madrugue se reconozca mucho en ustedes. Pero sí le diré una cosa, señora Abascal. Mientras descuidaba esos derechos de los españoles supuestamente amenazados por el malvado Sánchez, el autócrata Sánchez y en fin, pues estas cosas que estamos haciendo, ¿no? de la nación española, que la estamos, bueno, pobre nación española, ¿no? y la Constitución, pues usted ha estado dedicado a otras cosas mucho más prácticas. ¿Qué ha dicho desde la tribuna? Por ejemplo, tratar de limitar los derechos de las mujeres allí donde pueden, concretamente en Castilla y León, con su famoso protocolo que usted, en fin, ha venido de nuevo a recordar hoy aquí desde la tribuna. Bueno, yo le digo seriamente, señora Abascal, con tranquilidad pero con toda convicción, usted puede seguir con sus fabulaciones de planes ocultísimos y autogolpes imaginarios, pero no vuelva o intente atacar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo a las mujeres ni cualquier otro derecho de las mujeres en nuestro país, porque no lo vamos a tolerar y no lo vamos a consentir. No lo vamos a tolerar ni lo vamos a consentir. Ni la mayoría de esta Cámara, ni menos aún la mayoría aún más grande de mujeres españolas. Así que tome nota, no lo vamos a consentir y, en fin. El otro día me pasó, señora Gamarra, señora Abascal, una cosa bien curiosa, y luego me referiré a ello en otras intervenciones, en la comparecencia de prensa que hicimos conjuntamente el presidente de la República Francesa en Barcelona y yo mismo, ¿no? En la rueda de prensa, un periodista preguntó al presidente de la República Francesa su opinión
sobre la práctica de las fuerzas de derechas en Europa de abrir pues, la puerta a sus gobiernos a la ultraderecha. Esta fue la pregunta que le hizo. ¿Me permiten ustedes hablar? Luego tiene la señora Gamarra su tiempo y pueden hablar. Si... Bueno, la pregunta que le hicieron al señor Macron fue esta, ¿no? Bueno, ¿cómo considera usted que las fuerzas conservadoras abran la ultraderecha a los gobiernos en Europa? Yo estaba a la izquierda del señor Macron y lo estaba escuchando atentamente su respuesta, ¿no? Pero no quiero entrar en lo que respondió Macron, que ustedes se lo imaginan o lo conocen porque siguieron esa rueda de prensa. Lo que me gustaría preguntarles es lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes que a su lado, en lugar, bueno, pues hubiera estado una presidenta o un presidente de gobierno de España en coalición con la ultraderecha de Vox? ¿Se imagina el bochorno y la vergüenza para España? Yo creo que es una pregunta que legítimamente nos podemos hacer después de las experiencias del Gobierno de coalición del señor Mañueco y de Vox. Pero, en fin, a los pocos días de que Alemania se una al proyecto impulsado por España, por Portugal y por Francia, ¿no?, de interconexión energética de hidrógeno verde a través de Barcelona y Marsella, pues hágasela, pensando en las credenciales negacionistas de un partido político, señora Gamarra, que sube aquí, dice las cosas de China que dice las cosas del cambio climático que dice las cosas, en fin, que dice la ultraderecha, aunque viniendo de los autores del timo ibérico, ahora igual tienen la tentación de llamar timo alemán a lo que está haciendo España en materia de política energética. Termino, señora Abascal, diciéndole lo siguiente. Mire, el otro día, hablando con un amigo, y viendo un poco la dialéctica que usted se gasta y también que gasta Vox cada vez que tiene ocasión de subir a esta tribuna y también en los medios de comunicación, él me dijo, bueno, esto es una vieja técnica de propaganda que se llama acusación en espejo. Acusación en espejo. ¿La conoce usted, señor Abascal? No, pero ¿conoce usted? No, digo, yo es que no la conocía. A mí me la explicaron, yo no la conocía. Ustedes, lógicamente, la conocen bien porque, en fin, tienen ejemplos para... Silencio, bueno, por favor. Para aquellos que no la conozcan, voy a explicar lo que significa la acusación en espejo. La acusación en espejo consiste, señorías, en acusar al adversario de lo que uno es, de lo que hace o de lo que pretende hacer. Señor Postigo, silencio, por favor. Señor Ledesma, silencio. La acusación en espejo, señor Abascal, es acusar al adversario de lo que uno es, de lo que hace o de lo que pretende hacer. Usted dice que el Gobierno pone en peligro los derechos fundamentales. Ustedes, que son los que acabarían con el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo cuando quieran. Ustedes son los que prohibirían partidos políticos si pudieran. Usted lo ha dicho aquí. Los que vetan a los periodistas. Usted y ustedes lo han dicho en muchos medios de comunicación. Ustedes dicen que no protegemos a las mujeres. Ustedes, los negacionistas de la violencia machista. Ustedes, los que desmantelarían todas las medidas del Estado para proteger a las mujeres, si pudieran. Dicen que no dialogamos. Ustedes, que en Castilla y León lo que han hecho junto con el Partido Popular ha sido desmantelar la única estructura que existe de diálogo social entre la administración pública, los sindicatos y los empresarios. Usted, señor Abascal, dice y se llena la boca además de decir que yo soy un autócrata. Usted, que hace fotos de amistad con Bolsonaro o que se enorgullece de que Trump participe en sus festejos. Y que soy un dictador. Usted, que tanto añora la dictadura franquista. En fin, señor Abascal, de cada cosa que me acusa, el espejo devuelve la misma imagen, que es la de usted, señor Abascal.
Al señor Asens, agradecerle evidentemente su intervención. Me criticaba si en Davos tenía reuniones con distintos fondos. Bueno, yo en Davos, señor Asens, me reuní, por ejemplo, con el CEO de ArcelorMittal. Usted, es verdad que a lo mejor no conoce la importancia que tiene esta industria del acero en comunidades autónomas tan importantes como Asturias, pero creo que el presidente del Gobierno de España lo que tiene que hacer es estar con el CEO de ArcelorMittal, entre otras cuestiones, para dar seguridad, garantía a los trabajadores y trabajadoras de Asturias. A lo mejor eso le pilla más lejos, pero también me reuní con el CEO de Cisco, que acaba de anunciar una importante inversión en Barcelona, en Cataluña. Creo que eso a lo mejor a usted le parece más adecuado. Y efectivamente me reuní con fondos que, entre otras cuestiones, por ejemplo, me preguntaron sobre la financiación y la inversión de este H2Med de interconexión energética de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella, que nos va a unir al resto de Europa. Sobre la ley de vivienda, decirle, señoría, que efectivamente esperamos y en eso estamos trabajando, porque podamos llegar a un acuerdo con los distintos grupos parlamentarios, pero, hombre, yo creo que también es injusto no reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en materia de vivienda. Hemos limitado la actualización anual de la renta al 2%, la suspensión de los desahucios de arrendatarios vulnerables, como medida de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Lo he dicho en mi primera intervención. Hemos aprobado un plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025 con una dotación de 1.443 millones de euros. El pasado, por ejemplo, julio de 2022, el Gobierno ha suscrito con la Generalitat de Cataluña el convenio para la ejecución del plan, con una aportación de más de 209 millones de euros en el periodo del plan destinados a ayudas a la vivienda de Cataluña, o en Cataluña, mejor dicho. Hemos puesto en marcha el bono de alquiler joven, que en muchas ocasiones se nos olvida mencionarlo, con una dotación de 400 millones de euros. Cataluña va a recibir 158 millones de euros de esos 400 millones de euros y, en total, en el conjunto del país, está beneficiando ya a 70.000 jóvenes. Bueno, a lo mejor a usted le parecen pocos, a mí también, pero creo que esta es una buena política pública. Estamos desarrollando planes para incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles y también vivienda social. En Cataluña, por ejemplo, se han suscrito protocolos para la promoción de viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler asequible en zonas tensionadas, como el Arco Metropolitano de Barcelona. Y, como bien usted antes comentaba, pues efectivamente nos queda la ley de vivienda. Hay una negociación ya en marcha. Fíjese, señoría, estamos hablando de que se han presentado 860 enmiendas. 860 enmiendas. Se han acordado ya más de 400 enmiendas. Bueno, yo creo que dentro de esas negociaciones hay mejoras que podemos destacar. Por ejemplo, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural, las situaciones de especial vulnerabilidad económica y social, la protección de los parques públicos de vivienda para que efectivamente no hagan lo que hacen, por ejemplo, las administraciones del Partido Popular con esos fondos buitre a los cuales usted antes hacía referencia, la garantía del marco competencial autonómico y estatal. Y, bueno, yo creo que la negociación que estamos teniendo con otros grupos parlamentarios, en fin, y en este caso quiero también agradecer el tono constructivo de Esquerra Republicana, nos han permitido avances en la consideración de grandes tenedores de vivienda, la declaración de áreas tensionadas o también las garantías competenciales. Por tanto, señoría, en fin, por supuesto que creo que mi deber también es reunirme con inversores que están apostando por el desarrollo económico de nuestro país. Lo he dicho en mi primera intervención, son casi 30.000 millones de euros, casi un 24% de más de inversiones extranjera directa en nuestro país, que echa por tierra este discurso catastrofista de planes ocultos, de mutaciones no sé qué constitucionales, y al final lo que se garantiza es la confianza de muchos inversores extranjeros en la acción del Gobierno, en la estabilidad política de este Gobierno y también, lógicamente, del país. Al señor Echenique, efectivamente, me ha pasado con otros grupos parlamentarios también. Aquí todas las medidas las buenas medidas son gracias al aporte de otros grupos parlamentarios, nunca del Grupo Parlamentario Socialista, ni tampoco del Gobierno en la parte socialista o no en la parte de Podemos. En fin, lo que usted diga, en fin, para usted
En fin, la razón, yo creo que el Grupo Parlamentario Socialista también hace sus cosas, contribuye. Entre otras cuestiones, fíjese, porque si uno mira los avances que se han producido en estos últimos 40 años, pues yo creo que también es de justicia decir que llevan el sello del Partido Socialista. Al menos, a lo mejor, eso pueden ustedes también reconocerlo. Sobre las medidas de intervención de otros mercados, como por ejemplo los alimentos, pues el otro día lo hablaba precisamente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. No nos olvidemos también, señoría, de que, y no digo con esto que efectivamente no estén registrándose los beneficios en las grandes cadenas alimentarias, no nos olvidemos, señoría, que tenemos una ley de cadena alimentaria, que tenemos que garantizar precios justos en toda la cadena de producción. En segundo lugar, no nos olvidemos de que se está sufriendo una sequía que está implicando un recorte en la producción de algunos de estos alimentos. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, no nos olvidemos también de que ha habido un aumento, está habiendo un aumento muy importante de los fertilizantes como consecuencia de la guerra de Ucrania y de que Ucrania y Rusia son grandes exportadores de estos fertilizantes, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que con esto daría respuesta al señor Echenique y al señor Santiago, decirle que efectivamente yo comparto con usted el que tenemos que articular un discurso de paz, de acabar con el conflicto. Hay una propuesta ahora mismo encima de la mesa, que es la propuesta que presentó el presidente Zelensky, de 10 puntos. Va a haber una conferencia el próximo 24 de febrero. Desde el Gobierno de España, desde el primer momento, junto con el resto de aliados de la Unión Europea, apoyamos estos 10 puntos para la paz que el presidente Zelensky también presentó ante el G20 en Bali, ¿no? Pero, en todo caso, creo que en efecto tenemos que mostrar esa unidad con Ucrania y tenemos que dar pie a esas conversaciones. Yo lo he dicho en público, lo he dicho en privado y por eso también lo comparto con ustedes. Creo que la unidad europea es fundamental y dentro de la unidad europea hay dos países que tradicionalmente han intercedido entre Ucrania y Rusia en el contexto europeo, que es Francia y Alemania, que han formado parte de los formatos de Normandía, que lograron con Rusia y con Ucrania los acuerdos de Minsk y son, lo he dicho antes, Francia y Alemania y, por tanto, siempre voy a defender que ellos, de alguna manera, pues también interlocuten con Putin para ver si podemos cesar estas hostilidades, ¿no? Al señor Rufián, decirle sobre yo creo que la ley de vivienda he podido responder más en detalle al señor Asens. Yo creo que nosotros, efectivamente, lo he dicho en mi primera intervención, podemos hacer más, seguro, por proteger a la ciudadanía, sobre todo a la clase media, a los trabajadores y trabajadoras y a los colectivos más vulnerables, ¿no? Pero también creo que es de justicia reconocer, aun con todas las dificultades y las cosas que aún nos quedan por hacer, el enorme esfuerzo que estamos poniendo en marcha desde el desde el Gobierno de coalición progresista y con el apoyo de muchos de los grupos parlamentarios, ¿no? Por darles algunas cifras, en los presupuestos del año 2023 pues se recoge un esfuerzo de reforzamiento del estado del bienestar que implica que 6 de cada 10 euros estén destinados al gasto social. Y ahí estamos metiendo cosas como, por ejemplo, lo que he dicho antes, el bono del alquiler joven, que, por ejemplo, en Cataluña implica que haya casi 10.000 beneficiarios, la promoción de viviendas, el plan de viviendas, por ejemplo, para alquiler asequible, que destina 22,5 millones al Ayuntamiento de Barcelona, al área metropolitana, o los 110.000 becarios que se benefician, ¿no?, de las políticas de beca y de ayuda al estudio que estamos vehiculando a través de los presupuestos del año 2023, el gasto sanitario, que incluye 172 millones de euros en el marco de la atención primaria, que creo que es bien relevante. Esto va a beneficiar a casi 7.700.000 personas que viven en Cataluña. La revalorización de las pensiones, que pues beneficia a casi 2 millones de pensionistas en Cataluña. El incremento del ingreso mínimo vital conforme al IPC, que va a beneficiar a 100.000 personas en Cataluña. El bono social térmico, que beneficia a 110.000 personas en Cataluña. En definitiva, señoría, podemos hacer más, sin duda alguna. Pero creo que es justo reconocer el extraordinario esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España en muy poco tiempo para comprometer 45.000 millones de euros, se dice pronto, en proteger a la clase media, a los trabajadores, a la industria y a las empresas. Y es verdad, y usted lo ha dicho, que tenemos pendientes
pues efectivamente tenemos que continuar en caminar en la justicia fiscal, pero algunos datos que tengo aquí que me parece también relevante y decirlos, ¿no? Bueno, pues hemos hecho reformas, yo creo que de calado, que contribuyen o avanzan en esa justicia fiscal. Por ejemplo, pues fíjese, hemos puesto el tipo mínimo del 15% al impuesto de sociedades, hemos limitado las exenciones, hemos elevado los tipos aplicables a las rentas muy altas del trabajo, más de 300.000 euros, también a las de capital, más de 200.000 euros. Hemos aprobado un impuesto a las grandes fortunas, complementario del vigente impuesto de patrimonio, y todo eso lo hemos hecho con el impuesto a las grandes entidades financieras, el impuesto a las grandes empresas energéticas, todo el debate que abrimos en Europa sobre los beneficios o los mal llamados beneficios caídos del cielo, y también lo hemos acompañado con rebajas selectivas a la clase media y a los trabajadores. Aquí se hablaba mucho por parte de la oposición, señor Rufián, usted estará de acuerdo conmigo en que teníamos que deflactar la tarifa del IRPF, pero realmente lo que ha hecho este Gobierno ha sido de muchísimo mayor calado. Lo que hemos hecho ha sido ayudar a las clases medias con rebajas selectivas de impuestos. Por ejemplo, ya no me estoy refiriendo solamente al IVA de la luz, del gas, sino que hemos rebajado el impuesto de sociedades a las pymes del 25 al 23%, aquellas que facturan menos de 1 millón de euros. Hemos modificado el impuesto de la renta de las personas físicas. Hemos elevado el mínimo de tributación para rentas de 14.000 a 15.000 euros y, además, hemos ampliado el límite de las reducciones de 18.000 euros a los 21.000 euros. Y para los autónomos lo que hemos hecho ha sido incluir una rebaja adicional en el IRPF del 5% en el rendimiento neto de los módulos, ¿no? En fin, todo esto, señorías, creo que lo que está haciendo es beneficiar a la clase media trabajadora, mientras efectivamente planteamos todas estas cuestiones que usted antes hacía referencia, ¿no? El impuesto sobre determinados servicios digitales. España ha sido uno de los primeros países en aprobar este impuesto. No esperamos al G20, no esperamos a un acuerdo en el marco de la OCDE. El impuesto a las transacciones financieras, el impuesto sobre el depósito de los residuos. Bueno, hemos luchado contra el fraude, señoría. Hemos aprobado una ley de medidas de prevención y de lucha contra el fraude fiscal que prohíbe las amnistías fiscales, que establece que las SOCIMIs, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, tributen al 15% por sus beneficios no distribuidos, y la recaudación proveniente de esa lucha contra el fraude en el año 2021 creció un 12% respecto al año 2018, es decir, 1.800 millones de euros más. Señoría, estamos haciendo una política fiscal progresista. Que usted me diga que tenemos que hacer más, lo comparto, seguro que podemos hacer más y evidentemente, pues estaremos y daremos la bienvenida a muchas de las propuestas que ustedes nos planteen. La señora, la portavoz del grupo de Junts per Catalunya, la señora Illamova, habla sobre la realidad del mercado laboral, y usted dice que a lo mejor pues, he caído en mi primera intervención en la autocomplacencia. He reconocido, señoría, que el mercado laboral en España continúa teniendo déficit y males estructurales que tenemos que abordar. He hablado del desempleo juvenil, he también hablado del desempleo femenino, he hablado de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, he hablado también de una población activa que tiene que continuar elevándose, aunque se ha elevado durante estos últimos tiempos. En definitiva, hay males, señoría, que tenemos que seguir abordando. No tengo una intervención en absoluto autocomplaciente, pero creo que también es de justicia reconocer que si, gracias a esta reforma laboral, ha aumentado en un 232% la contratación indefinida y tenemos hoy 2.300.000 contratados indefinidos más que antes de la reforma laboral, pues algo habremos acertado desde el Gobierno con esta reforma del mercado de trabajo. Sobre las interconexiones energéticas, hablamos del H2Med, pero también hablamos, y eso fue algo que tratamos conjuntamente con el Gobierno francés, pues las interconexiones eléctricas, por ejemplo, del Golfo de Vizcaya, a las cuales el señor Esteban antes hacía referencia en su intervención. Bueno, yo creo que este es un motivo de orgullo también para Barcelona, ¿no? En muchas ocasiones Barcelona se ha quejado con razón de que el Gobierno de España pues, la ha abandonado, no ha tenido pues, en mente a Barcelona para hacer inversiones. Bueno, humildemente desde este Gobierno, desde que
tomamos posesión hace 3 años, pues hemos tratado de reactivar la Carta Municipal de Barcelona, hemos tratado de, en fin, cumplir con los convenios que teníamos con la ciudad de Barcelona y hemos tratado de volver a situar a Barcelona en lo que yo creo que son elementos positivos y que además conectan con los valores y el ser de Barcelona, que es pues, ser una ciudad abierta, cosmopolita, mediterránea, comprometida con Europa, vanguardista, y eso es lo que nosotros hemos defendido y por eso ubicamos y decidimos llamar al Tratado de Amistad, el primero entre Francia y España, como el Tratado de Amistad de la ciudad de Barcelona, ¿no? Yo nunca he dicho, señoría, que el movimiento independentista haya acabado. He hablado de que el proceso, tal y como se conoció, ha acabado. Y eso no lo he dicho yo, insisto, lo han dicho líderes de su partido, de Junts per Catalunya. Y tienen razón, señoría. El proceso se basaba en 3 cuestiones. La primera, la unidad independentista. La segunda, la unilateralidad. Y la tercera, la confrontación y no el diálogo. Hoy, señoría, con todos los respetos, esas 3 condicionantes no se dan. ¿Eso significa que nosotros digamos que no existe el movimiento independentista en Cataluña? En absoluto, existe. No lo compartimos. Luchamos políticamente contra el movimiento independentista porque creemos que Cataluña gana mucho más bueno, pues teniendo una visión diversa de su ser a través de España y fortaleciendo a Europa, pero desde luego nosotros no obviamos la realidad, y es que efectivamente el movimiento independentista sigue existiendo en Cataluña. Y no malinterprete mis palabras, porque nada tiene que ver una cosa con la otra. En ese Tratado de Barcelona, señoría, en ese Tratado de Barcelona hablamos de la cooperación transfronteriza y hablamos también de que hay que elaborar y desarrollar una estrategia de cooperación transfronteriza. Y en ese contexto, pues efectivamente yo le dije al señor Macron que hay 9 puestos transfronterizos que evidentemente se tienen que levantar para garantizar el cumplimiento de Schengen. Esto es algo que le planteé, también le planteé al señor Macron, pues algo que ha comentado el señor Esteban, ¿no? Y es cómo podemos agilizar esas interconexiones eléctricas a través del Golfo de Vizcaya. Y, bueno, pues una de las conclusiones de esta cumbre ha sido el que pongamos en marcha un grupo de trabajo para ver cómo de manera conjunta ambas policías podemos garantizar, bueno, pues algo que preocupa al gobierno francés, y es efectivamente el control migratorio. Y sobre Marruecos, señoría, pues decirle que es importante la cumbre que vamos a celebrar dentro de unos días con Marruecos. Creo que además los datos están ahí, señoría. Es importante, hay una importancia estratégica de España para tener las mejores relaciones con Marruecos, y es lo que voy a defender durante estos meses y durante estos años. Al señor Bell, que ha excusado su presencia, pues hablaba de los fondos europeos. Bueno, y de la participación de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han recibido ya 20.500 millones de euros en transferencias, que si se suman a los 10.000 millones de euros que recibieron a través de los fondos REACT, que son los fondos que pusimos en marcha para proteger al Sistema Nacional de Salud, estamos hablando nada más y nada menos que desde el año 2020 al año 2023 han recibido 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, señoría. Por tanto, en fin, hemos celebrado 130 conferencias sectoriales. Cataluña ha recibido, desde el lanzamiento de los fondos europeos hasta el final del año 2022, 4.519 millones de euros. Casi 3.000 millones de euros han sido repartidos a través de la conferencia sectorial, a través de concesiones directas para la ejecución por parte de la comunidad catalana. 1.678 millones de euros provienen de la ejecución directa de la Administración General del Estado. En suma, considerando los fondos europeos, el REACT, Cataluña ha recibido en este tiempo 6.400 millones de euros. Fondos que reciben los pequeños y medianos empresarios. A ver, aquí se ha dicho por parte del señor Bell, creo que de manera injustificada, hay un componente específico del plan que reconoce el aporte de las pequeñas y medianas empresas. 4.894 millones de euros exclusivamente para las pymes, incluyendo tanto reformas como inversiones. Y ahí tenemos el kit digital, donde hay ya más de 35.000 pequeñas y medianas empresas que ya tienen el bono para su digitalización, 30.000 pymes
de la fase 1, es decir, entre 10 y 49 empleados, y más de 6.000 de la fase 2, entre 3 y 9 empleados. Por tanto, señorías, creo que con todas las dificultades que tiene la ejecución de estos fondos, hay que reconocer el trabajo que están desplegando los funcionarios, los servidores públicos de nuestro país, porque yo creo que es encomiable. Al señor Errejón, me ha gustado su reflexión sobre la angustia, señoría. Creo que efectivamente es así, que tenemos que ver como oportunidades lo que otros tratan de dibujar como angustias, como es, por ejemplo, la emergencia climática, los procesos de digitalización y darles esa perspectiva inclusiva. Quiero en este caso también recordar que este es el primer gobierno del mundo, no de Europa, sino del mundo, que ha aprobado en colaboración y en diálogo con el tercer sector, con la sociedad civil, una Carta de Derechos Digitales para dar una perspectiva humanista a toda la digitalización en cuanto a los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y, por tanto, creo que, efectivamente, como usted bien ha dicho, no podemos hacer la técnica del avestruz que hicieron otras formaciones políticas cuando gobernaban y tenemos que afrontar los problemas. Sobre la inflación, comparto con usted, hay víctimas, la mayoría social, los de abajo y unos pocos, los de arriba, la minoría, y para ellos, efectivamente, estamos poniendo en marcha toda esta justicia fiscal a la cual antes hacía referencia cuando respondía el señor Rufián. Usted dirá, ¿es insuficiente? Bien, podemos hacer más, pero estamos haciendo, señorías. El otro día, no recuerdo, un medio de comunicación me preguntaba sobre el impacto que había tenido el IVA, la supresión del IVA en los alimentos esenciales y su rebaja en otro tipo de alimentos, y hacía referencia a los datos del mes de diciembre. Pero bueno, creo que es importante que esperemos a ver cuál es la evolución de los precios de los alimentos en el año 2023, en particular en estos primeros meses. He adelantado lo que decía este informe de la Comisión Europea y, de nuevo, quiero recordar que en la alimentación no solamente estamos hablando de beneficios que puedan tener, no lo niego, algunas de estas grandes empresas, sino también otros condicionantes derivados de lo que usted antes hacía referencia, de la emergencia climática, ¿no? Simplemente algunos datos que compartía el ministro el otro día, Planas, conmigo. Los recortes en la producción de aceite de oliva como consecuencia de las sequías que hemos venido sufriendo. Estamos hablando de un recorte de un 49%. Es decir, es que la oferta se ha reducido en un 49%. Eso tiene un impacto sobre los precios de los alimentos. Los cereales se han recortado su producción en un 26,5% como consecuencia de las sequías que hemos sufrido. Y los cítricos un 15,6%. Por tanto, en fin, es evidente que, además de lo que usted ha podido hacer referencia, que no lo niego, hay un impacto muy relevante tanto de la sequía como también del aumento en el precio de los fertilizantes que tenemos que tener en cuenta, porque hay un incremento, fíjese, la sequía y el incremento del precio de los piensos ha aumentado en un 40%, señoría, en un 40% los costes en vacuno y en producción de leche. Y si queremos defender, como es lógico, y sé que ustedes también comparten, pues a los pequeños ganaderos, a los pequeños agricultores, aquellos que se manifestaron en favor de una ley de cadena alimentaria que garantizara la transparencia y también la justicia y la dignidad en todo lo que es el proceso de producción de la cadena alimentaria, pues esto también tenemos que incorporarlo para saber qué elementos tenemos que tocar para contener los precios de los alimentos, ¿no? Pero el compromiso del Gobierno de España está claro, es firme, señoría, y creo que también es importante ver qué impacto tiene esta medida que amortizamos de manera muy rápida. Rebajar el IVA a cualquier producto, a cualquier bien, tiene un impacto recaudatorio de una extraordinaria profundidad y son recursos que evidentemente el Estado deja de ingresar y con los que financiamos políticas públicas que usted evidentemente pues también comparte, ¿no?, en su intervención. Sobre la salud mental, señoría, no puedo compartir más que la gravedad de la situación que usted ha dicho. Seguro que hay que hacer mucho más. Este va a ser uno de los grandes debates presentes y futuros del sistema sanitario y también social, no solamente en Europa, sino en particular en España. Yo quiero, en este caso, también romper una lanza en favor de lo que está haciendo el Gobierno de España, porque no solamente con palabras, sino también con hechos estamos poniendo la salud mental en el centro del debate. Fíjese, 100 millones de euros en el Plan de Acción de Salud Mental. Hemos actualizado, como sabe usted bien, la estrategia de salud mental
después de muchísimos años, desde antes incluso del 2010, que no se actualizaba, ¿no? Hemos puesto en marcha un número de teléfono, creo recordar que es el 024, ¿no, ministra?, donde ya desde su puesta en marcha hace muy pocos meses hemos recibido 80.000 llamadas. Es decir, que había una demanda latente de atención que, desgraciadamente, nos demuestra la gravedad de la situación y evidentemente, la necesidad de atender. Y sobre las plazas de psicología, decirle que en esta oferta a la cual hacía referencia en mi primera intervención, de 11.171 plazas de MIR, que el pasado sábado se examinaron muchos jóvenes licenciados en medicina, 231 plazas son para psicología, ¿no? Y creo que esto también abre una puerta que evidentemente vamos a tener que desarrollar, porque esa demanda está ahí. Yo también me he reunido, señoría, con asociaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental, de la prevención de suicidios. Sus relatos y sus historias son absolutamente estremecedoras y desgarradoras. Y, desde luego, cuando hablo con muchos psicólogos que están en el Sistema Nacional de Salud, lo que nos dicen es que necesitan con razón más recursos humanos, porque una atención psicológica no se puede dar de un mes a 3 meses más allá, sino que tiene que ser de manera mucho más constante a lo largo del tiempo, y es algo que nosotros, como no puede ser de otra manera, compartimos, ¿no? Pero partimos de un déficit de extraordinaria, digamos, gravedad, y estamos haciendo lo que evidentemente tenemos que hacer, y entiendo su reproche de que tenemos que hacer más, y el Gobierno de España pues continuará en esta senda que usted comparte con nosotros. Perdone, señor presidente. Señorías, les pido silencio, por favor. Al señor Baldoví, pues decirle que agradezco y mucho el papel de Compromís en todo lo que es la articulación de la mayoría parlamentaria para sacar muchas de estas leyes. También reconocer el papel de Compromís en la Comunitat Valenciana, porque tanto en la ciudad de Valencia como también en la Comunitat, pues estamos entre todos haciendo, yo creo que cosas importantes para su tierra, ¿no? Ha hecho referencia al sector de la cerámica y también del textil en Castellón. Yo tuve ocasión de poder reunirme con algunos de los representantes de este colectivo. En fin, siempre se podrá decir que es insuficiente, pero por darle algunas cifras sobre las ayudas directas y también los avales y las políticas vinculadas con la modernización de esta industria tan importante para Castellón, para la Comunitat Valenciana y también para España, ¿no? Estamos hablando de que va a haber ayudas directas también al sector cerámico por valor de 450 millones de euros. Todas las industrias gasintensivas van a tener una línea específica de liquidez a través del ICO de 500 millones de euros, es decir, estamos hablando ya casi de 1.000 millones de euros, entre unas cosas y otras. También están las medidas fiscales y regulatorias que aprovecho su pregunta o su reflexión para volver a recordar. Suspensión del impuesto de valor de la producción, del impuesto especial de la electricidad. Mantenemos la cogeneración dentro de la solución ibérica, así como la rebaja de los peajes de la electricidad. A partir de febrero entra en vigor el tope al gas, que en fin, yo creo que está haciendo que se reduzca la volatilidad de los precios, y esto creo que es bueno para el sector gasintensivo. En fin, yo creo que el Gobierno va a ser flexible para que empresas que no cumplan pues, con estos requisitos, ha hecho usted referencia al del textil, al de los esmaltes, que están por debajo del mínimo de consumo de gas por instalación exigido para definir esas ayudas directas o acceso, quiero decir. Bueno, vamos a ser flexibles para que estas empresas que no cumplan este requisito pues puedan justificar su idoneidad y estén dentro de estas ayudas, de este marco temporal, ¿no? Pero quiero decir con esto, señoría, que somos conscientes de la gravedad de la situación y tampoco podemos dar por poco o por, digamos, inexistente todo este enorme esfuerzo que estamos haciendo desde la Administración General del Estado, complementado con lo que está haciendo el Gobierno de coalición en la Comunitat. Sobre la financiación autonómica, señoría, pues bueno, este es uno de los compromisos que efectivamente no hemos podido desarrollar en toda su totalidad por el contexto, por la coyuntura política, económica y global que estamos sufriendo. Pero, bueno, en 5 años de gobierno, pues la Comunitat Valenciana ha recibido un 40,7%, para ser exacto, más de recursos que en los últimos 5 años del gobierno del Partido Popular, ¿no?
Por tanto, yo creo que ahí está el compromiso. La financiación autonómica para el año 2023 va a batir una cifra récord en lo que respecta a su comunidad, un 25,6% más que el año anterior, y en cifras estamos hablando de 13.449 millones de euros. Al señor Rego, bueno, pues decirle que desde luego nosotros apostamos por la cohesión territorial, que lamento que no encontremos puntos de unión y de apoyo en muchas de las medidas que estamos poniendo en marcha. Entiendo que siempre existe una paradoja y tenemos además que evitar la confrontación y buscar el equilibrio entre el despliegue de las energías renovables, que es importante también para defender esos parajes de Galicia, la montaña, el medio ambiente, con un desarrollo respetuoso, pues evidentemente, de las tradiciones y del patrimonio gallego, como también de otros territorios. Y a la señora Arrimadas, pues bueno, usted me critica que nos peleamos con la realidad. No soy para nada autocomplaciente, he dicho en mi primera intervención, señoría, y lo vuelvo a subrayar, no retuerza mis palabras, que nunca, ni en la pandemia ni ahora con la guerra, hemos ocultado la gravedad de la situación ni los desafíos que tenemos por delante, pero creo que también es justo reconocer las fortalezas que tiene la economía española y la sociedad española. Si hoy España, bueno, pues puede cerrar el año 2022, vamos a ver qué es lo que dice el INE, por encima del 5%, como prevén todos los organismos nacionales e internacionales, y podemos estar doblando en crecimiento económico en el año 2023 a las principales economías europeas, pues creo que será por las fortalezas de la economía española. Algo tendrá que ver el Gobierno de España. Usted ya sé pues que no lo comparte, que no cree que estemos haciendo nada bien, pero creo que hemos hecho cosas importantes para modernizar pues a nuestro país, nuestra industria y nuestra economía, ¿no? Tampoco entiendo muy bien, señoría, por qué usted se empeña en confrontar a generaciones. Vuelve usted a señalar que el problema que tienen los jóvenes está en el bolsillo de los pensionistas, y no es cierto. El problema que tienen los jóvenes en nuestro país pues, está relacionado con la precariedad laboral, con la falta de oportunidades, con la mejora en la empleabilidad y, por tanto, en toda esta revolución digital y tecnológica en la que estamos. Está vinculado con los problemas de emancipación y de acceso a la vivienda. Y en todos esos problemas, señorías, salvo, al menos esto es justo reconocerlo a su grupo parlamentario, en lo que tiene que ver con la reforma laboral, ustedes no han apoyado. Ustedes no quieren oír hablar ni de ninguna de las políticas que está poniendo en marcha este Gobierno en vivienda para favorecer la emancipación de los jóvenes en nuestro país, ni tampoco en materia de educación, de formación profesional, ni tampoco de modernización de nuestro sistema universitario. Por tanto, señoría, pues bueno, usted está empeñada en confrontar generaciones, pero honestamente, señoría, creo que el problema de los jóvenes nada tiene que ver con la pensión de los mayores. Usted también trata de confrontar al sector privado, los trabajadores del sector privado, con el sector público. Usted ha llegado a decir esos trabajadores indexados, se ha referido a los funcionarios y funcionarias, y yo pues lo considero, señoría, una falta de respeto, porque esos profesionales, esos servidores públicos, han sido los que han salvado vidas, por ejemplo, durante la pandemia, o los que están defendiendo a nuestros ciudadanos, por ejemplo, ante incendios, como es, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Por tanto, le pediría un poco de respeto, o si quiere, incluso en su dúplica, o en su réplica, mejor dicho, pues corregir esta cuestión. Y sobre la calidad democrática, pues qué decirle, señorías. Ustedes al final estuvieron allí en Cibeles con el PP y con Vox, como buen partido liberal que son ustedes, y que efectivamente defienden pues eso, la Constitución y la democracia que defiende el PP y Vox. Y es que aquí solamente son constitucionalistas pues aquellos que votan al PP o que votan a Vox. Ustedes, pues en fin, yo les felicito por el proceso de primarias, pero además de cambiar de líder en su partido político, sería bueno, quizá, en fin, si me permite este consejo, pues sería bueno que también revisaran su proyecto político y su estrategia política, porque no parece que desde que se alinearan con el PP y con Vox esto les haya dado ningún rédito electoral. Por tanto,
pues a lo mejor es una reflexión que he escuchado en algunos de sus nuevos dirigentes, también en usted. Usted ha hecho referencia en algunas ocasiones a que ha habido una equivocación de Ciudadanos cuando dieron gobiernos al Partido Popular y apoyados también por la ultraderecha, pero luego eso no se traduce en nada más que una reflexión. No ha habido ningún cambio en el discurso por parte de su grupo parlamentario, ni tampoco de usted. Yo no sé si usted se presentará a las elecciones generales o no, pero en todo caso convendría que quizás reflexionaran sobre el acierto de una estrategia política que les ha llevado a ser una fuerza política marginal. Y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos cada vez que se han pronunciado en las urnas sobre la confianza que le dan a sus siglas. Al señor Esteban, agradecerle, bueno, pues al menos que reconozca los avances que hemos logrado en el ámbito europeo, con la solución ibérica, con los fondos europeos. Usted ha criticado, evidentemente, pues también el que debería haber una participación mayor de los presidentes autonómicos afectados en estas cumbres. Fíjese que el Partido Popular me ha criticado el que el señor Aragonés se quedara de manera testimonial en el inicio de esa cumbre. Pero es que el presidente de la Xunta de Galicia, que es del Partido Popular, ni acudió a la cumbre bilateral que tuvimos con Alemania en la ciudad de A Coruña. Con lo cual no es una cuestión ideológica, es una cuestión, hasta incluso yo diría, de educación y de respeto institucional, no ya al Gobierno de España, sino también al Gobierno que viene a España, en este caso a Coruña. Señora Moraleja, silencio, por favor. En una cumbre bilateral, ¿no? Habla usted del envío de armas y también de Marruecos, ¿no? Bueno, evidentemente acabamos de conocer la decisión que ha tomado el Gobierno alemán de enviar tanques Leopard a Ucrania, también del Gobierno estadounidense. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que tenemos que ir de la mano todos los países en esta cuestión. Vamos a ver exactamente en qué se sustancia esta decisión, pero en todo caso, señorías, en fin, yo le digo, he tenido ocasión de hablar con el presidente Zelensky y el presidente Zelensky reconoce el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España y el Ejército a la hora de suministrar equipamiento, munición. En fin, hace pocas semanas tuve ocasión de poder hablar con él. Hemos hecho decenas de envíos y equipamientos a Ucrania, incluyendo 400 toneladas de munición, armamento ligero, sistemas contracarro, una batería de misiles Aspide o 6 sistemas antiaéreos HAC, que son muy, valorados por Ucrania, ¿no? También se han enviado 20 toneladas de equipos de protección sanitarios, cascos, chalecos, mascarillas, guantes, 77.000 uniformes invernales y también algo importante que no decimos, pero que es reconocido por el Gobierno ucraniano, y son todos los programas de entrenamiento básico y especializado que estamos desplegando. El segundo contingente de 220 soldados ucranianos ya está en nuestro país recibiendo instrucción y tenemos capacidad para recibir más. Y también hemos contribuido con 250 millones de euros más para la estabilidad financiera y la reconstrucción de Ucrania. Y hemos enviado 163 equipos de alta tensión, 70 grupos electrógenos para atender las necesidades de los ucranianos ante la destrucción de sus infraestructuras críticas y, como he dicho antes, pues en relación con los carros Leopard, pues bueno, vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarnos lógicamente con el resto de aliados, ¿no? Y sobre todo Europa. Y sobre Marruecos, señoría, yo, en fin, creo que nos conviene mantener la mejor de las relaciones, no solamente para España, sino también para la Unión Europea. Y quiero darle 2 datos del año que acaba de finalizar que demuestran la importancia de tener estas buenas relaciones. En el año 2022 el comercio con Marruecos se ha elevado hasta los casi 10 billones de euros, es decir, 10.000 millones de euros, perdón, un 33% más que el año pasado. Y, en segundo lugar, según los datos del Ministerio de Interior, en 2022 los flujos migratorios, a diferencia de lo que está ocurriendo en otras rutas migratorias que están creciendo y mucho, se ha reducido en un 25,6%, mientras, como he dicho antes, se aumentaba en otras rutas por parte de otras partes de Europa, ¿no? Según los datos de Frontex, ha habido una reducción del 21% a través de Andalucía y un 31% menos a través de Canarias. Dicho de otra forma,
De todas las rutas migratorias hacia Europa, la única que ha decrecido en estos últimos meses es precisamente la de Marruecos hacia España. Y, efectivamente, como usted bien ha dicho, vamos a celebrar esa reunión de alto nivel con Marruecos y, además, vamos a incluir en esa reunión de alto nivel pues una apertura importante para nuestros compatriotas que viven en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como es la apertura de las aduanas, ¿no? Señorías, guarden silencio, por favor. Hay un rumor permanente. Silencio, por favor. Sobre el centro de refugiados proyectado en Vitoria por el Gobierno, pues me informa el ministro Escrivá, que, en fin, que ha habido dos grupos de trabajo, no, mejor dicho, sí, ha habido un plan estratégico del Ministerio de Inclusión para el incremento de la capacidad del sistema de acogida con dos grupos de trabajo y que, efectivamente, bueno, pues ustedes conocían este centro que estaba previsto para la ciudad de Vitoria-Gasteiz y, evidentemente, nosotros, señoría, tenemos el mejor de de las actitudes y de las voluntades para llegar a acuerdos y diálogo con el Gobierno de Euskadi, ¿no? A la señora Izpirúa, pues yo creo que sobre los impuestos creo que he podido responder en otras intervenciones. Me centraría más en todo lo que tiene que ver con la regulación del mercado eléctrico, toda la apuesta que estamos haciendo por la transición ecológica. Hemos presentado, bueno, usted sabe, el marco estratégico de energía y clima, la declaración de emergencia climática y ambiental que aprobamos al principio de la legislatura, la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el plan de recuperación que destina 28.000 millones de euros, es decir, el 40% a la transición verde, los proyectos estratégicos, singularmente el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que va a movilizar 16.000 millones de euros, crear 280.000 empleos en, yo creo que una de las energías del futuro, claramente, como es el hidrógeno verde. Sobre la solución ibérica, bueno, pues tampoco usted ha hecho referencia, he dicho antes los datos, pero, bueno, pues antes he hecho referencia a las grandes compañías, a la evasión fiscal, a la justicia fiscal, a la respuesta europea. Y sobre la ley Mordaza, me decía el ministro del Interior que se han presentado, creo recordar, más de 180 enmiendas, que llevamos ya cerca de 60 acordadas con los distintos grupos parlamentarios y que la voluntad del Gobierno de España pues es, evidentemente, modificar esta Ley de Seguridad Ciudadana. Pero tenemos que hacerlo también dando garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, de alguna manera, puedan garantizar el orden público, ¿no? A la señora Vey, decirle que cuando me han reprochado otros grupos parlamentarios, no ha sido su caso, el que me he reunido con fondos de inversión, recordarle que también me he reunido con la presidenta de Intermon Oxfam y compartimos, además, el informe que Intermon Oxfam planteó en el foro de Davos y tengo que reconocerle que Oxfam pues ha aplaudido no solamente el que situemos en nuestros discursos, sino también la desigualdad y la justicia fiscal como elementos centrales de nuestra política económica y nuestro proyecto de país, ¿no? Sobre la soberanía europea, pues bueno, o la soberanía, mejor dicho, nacional, usted habla de que la mejor respuesta progresista para garantizar esa soberanía europea es la fragmentación de la soberanía estatal del país y yo, en fin, no puedo compartir esta cuestión. Creo que es todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es reforzar esa soberanía europea, ¿no? A la señora Oramas, pues me había despedido de usted en la anterior intervención. Bueno, pues bienvenida de nuevo y en fin, en todo caso, no es cierto, señoría, que los datos de recaudación que estamos ahora mismo registrando se den como consecuencia del aumento de la inflación. No lo es. Estamos hablando de que muy probablemente, creo recordar, si las cifras no me engañan, y estamos hablando de un 20 o un 25% como mucho que explican ese aumento de la recaudación. Insisto, estamos destinando 45.000 millones de euros a la respuesta social y económica de la guerra de Ucrania. El resto tiene que ver todo con el crecimiento económico
y con la creación fuerte de empleo de nuestro país y, además, que esa creación de empleo se sustenta sobre bases muy sólidas de estabilidad y de dignidad salarial. Con lo cual, creo que es justo también reconocer las cosas tal y como son. Y en este caso, señoría, no es la inflación lo que explica el aumento de la recaudación, sino fundamentalmente el buen desempeño de la economía española, que creo que es de celebrar, ¿no? Y eso pues tiene mucho que ver con todas las políticas de protección de rentas que pusimos en marcha durante la pandemia y que estamos ahora mismo poniendo en marcha también durante esta guerra, ¿no? Al señor Adanero, pues yo, en fin, había entendido que ya el Grupo Parlamentario Popular ya había intervenido. Usted ha hecho un galimatías bien interesante. De cosas que, no se me ofenda, señoría, usted y su compañero, que tiene usted a su izquierda, son dos tránsfugas. Son dos tránsfugas. Usted podrá vestir la mona como quiera. Que ustedes se van con el PP porque nosotros somos muy malos y queremos romper España. Y ustedes son dos tránsfugas. Y no deja de ser curioso que el señor Feijóo presentara un plan de calidad institucional el día después de anunciar que los moderados tránsfugas que antes estaban en UPN forman parte ahora del Partido Popular. Pero bueno, así se gastan las cosas estas gentes de la derecha, ¿no? Al señor Mazón decirle que se quite los miedos. Vamos a apoyar totalmente la inclusión de Bilbao y Santander. Al señor Oblanca, pues decirle que pues el AVE Asturias durante los próximos meses va a entrar en servicio. Ese es el compromiso del Gobierno de España. Al señor Guitarte decirle que, desde luego, nosotros, por supuesto, lo que queremos es que, pues que se respete, ¿no? Que se dé una respuesta equilibrada. También diría que con cautelas, con protección y dando un impulso a estas comunidades energéticas locales, ¿no? Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España y desde luego, creo que esa sensibilidad la tiene la vicepresidenta tercera y la tiene este Gobierno, ¿no? Y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues agradecerle su intervención. Porque más allá de la oratoria que tiene, que es pues evidentemente combativa y a mi juicio brillante, es mi opinión, yo creo que lo que es importante al final es que desde esta tribuna y esta Cámara pues hable de los problemas reales de la ciudadanía. Y los problemas reales de la ciudadanía no son mutaciones constitucionales que no se dan, no es el riesgo de que España se vaya a convertir en una república federal plurinacional y que importemos a Managua, a Madrid. No, los problemas reales de la ciudadanía se llaman pues la inflación, se llama el empleo, se llama la desigualdad. Señora Moraleja, silencio, por favor. Aquellas cuestiones a las que el Gobierno de España da respuesta y no pues aquellas cuestiones que al final, si se fija, Pachi, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en realidad empezaron por la economía, siguieron por los impuestos, luego apareció Luis Tras, continuaron con el empleo, y al final han acabado por descarte donde acaban siempre la derecha cuando está en la oposición, ¿no? Pues hablando de supuestas conspiraciones, de supuestos peligros que en absoluto se dan cuando el Gobierno de España está liderado por el Partido Socialista o, en este caso, conjuntamente con Unidas Podemos. Quiero recordar, y lo digo con pesar además, que la única vez que el orden constitucional durante estos últimos 40 años estuvo en riesgo y se puso en riesgo la integridad territorial del país fue con un Gobierno del Partido Popular. Entonces nosotros apoyamos a ese Gobierno del Partido Popular. Hoy, desgraciadamente, siendo herederos de ese legado de cenizas que nos dejó el Partido Popular, lo que encontramos es el reproche, cuando no la crítica o la oposición a todo lo que hacemos.
Pero, en fin, cosas veredes, amigo Sancho, lo importante es que avanzamos y avanzamos en lo que importa a la ciudadanía, en cohesión, en oportunidades y en convivencia. Muchas gracias, señor presidente.